Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, darle like a los videos y compartirlos con tus amigos. Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Desglosando la oración de la serenidad. Siguiente. Para cambiar aquellas que sí puedo. Cuando llega una crisis, nuestras creencias salen a la luz e influyen en nuestras vidas de una u otra manera. Una persona fuerte en apariencia tal vez no tenga mucha fortaleza interior. Quien parece frágil y débil puede convertirse en un ser maduro y lleno de valor. A propósito, me viene a la mente el recuerdo de Sara. Después de 25 años de casada, viviendo una vida apacible y tradicional, vino a verme. Estaba trastornada por algo que le había ocurrido la tarde anterior. Ella y su esposo descansaban en la sala de su casa. Él parecía absorto en sus preocupaciones y ella le preguntó en qué pensaba. Él se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. «Quiero el divorcio», dijo. «Estoy enamorado de otra mujer». Pocas horas después, salió de la casa y no regresó. Repentinamente, sin ninguna advertencia, la tranquila vida familiar de Sara se alteró por completo. Pero ella salió adelante, a pesar del dolor y el rechazo de que había sido objeto. Ella encontró una fuente de valor y esperanza en su interior. No obstante que había pasado de los 50 años, cuando ella comenzó una nueva vida y al final entabló una relación amorosa con otro hombre. Gracias a su valor multiplicó su fortaleza, esto a pesar de las condiciones adversas. Durante muchos años me he dedicado a meditar en los defectos que tiene en la vida de una persona su forma de pensar. Me he preguntado por qué algunos viven envueltos estos en el temor y la ansiedad, mientras otros, en circunstancias semejantes, enfrentan sus problemas con la tranquilidad que les da su fortaleza interior. Me asalta un interrogante. ¿Existirá algún sistema de creencias que ayude a la gente a superar las dificultades con valor y esperanza? Al principio pensaba que las personas como estas, ellas mantenían creencias fuertes e inconmovibles, esto a pesar de las circunstancias. Sin embargo, mientras más observo a la gente que posee esa calidad de vida tan especial, más me convenzo de que se trata de todo lo contrario. ¿Dónde debería de encontrar creencias rígidas? He notado que hay flexibilidad. Estas personas se muestran abiertas a las nuevas ideas, aun cuando contradigan todo lo que hasta entonces han creído. En vez de aferrarse a sus creencias para mantener su seguridad, poseen una confianza tal que les permite adaptarse a las nuevas verdades. Es obvio que quienes defienden dogmáticamente sus creencias tienen menos capacidad para enfrentar las tragedias inesperadas. Es como si las creencias rígidas estuvieran hechas de un material quebradizo que se hace añicos cuando se somete a las tensiones, esto mientras que las creencias flexibles se doblan ante la presión de los acontecimientos, pero gracias a ello no se rompen. Mientras más pienso en la flexibilidad, más pienso que ella es el núcleo de un sistema de creencias que se pretende funcional. Un rasgo característico de las personas psicológicamente saludables es su disposición a ver la vida desde otro ángulo, a arriesgarse a tomar conciencia de las cosas nuevas. A despecho del sistema de creencias de las personas, los más aptos para sortear las dificultades son aquellos que poseen un sentido de fe y confianza en la vida. Aunque tal vez no siempre cuenten con esa confianza, he notado que, cuando está presente en ellos, la gente es capaz de enfrentarse a sus problemas y solucionarlos en vez de evadirse de la realidad. Es comprensible que a veces deseemos aferrarnos a las verdades familiares, a lo que ha funcionado bien en el pasado, porque enfrentamos a las cosas nuevas, eso resulta muy desagradable. Ayer me encontré con un hombre que, con más de 50 años a cuestas, fue despedido de su trabajo. Él comparó su actitud ante esta situación con la de su hijo. Mi hijo no quiere permanecer mucho tiempo en un solo empleo, me dijo, pero yo siempre tuve una idea diferente esto sobre mi trabajo. Me decía a mí mismo que, si era leal y cumplidor, esto para con la compañía que yo trabajaba, ella también sería leal conmigo. Para este hombre, y a veces también para todos nosotros, es doloroso descubrir que el mundo se ha transformado, que las verdades familiares ya no son lo que fueron y que se necesita valor para cambiar. Cuando experimentamos una profunda pérdida, ya sea o se trate de un empleo o un ser amado, y nuestro familiar o este sistema de creencias no nos ayuda a sobreponernos, tal vez elijamos uno de los dos siguientes caminos. 1. Sería negarnos a reconocer lo que ha ocurrido y aferrarnos a nuestras antiguas creencias, o también adaptarnos gradualmente a la dolorosa situación.
Se puede volver a hacer planes para el futuro, también emprender algo constructivo e introducirnos conscientemente en un mundo muy diferente del que hemos conocido. Pero, aunque estemos dispuestos al cambio, es vital analizar cuidadosamente hacia dónde vamos. Cada uno de los problemas puede requerir diversos enfoques para su resolución. A menudo, un primer paso muy útil para sobrevivir a los cambios es simplemente definir el asunto central. Sería muy recomendable comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué clase de problema es este? 1. ¿Es un problema práctico? 2. ¿Es un problema que tiene relación con otra persona? O 3. ¿Acaso es un problema conmigo mismo? Como la respuesta a estas preguntas determinará la manera de encontrar una solución, es muy importante aclarar qué clase de problema se trata. Los problemas prácticos no son problemas emocionales, en ellos se trata del modo en que funcionan las cosas, y no tiene mucho que ver con los sentimientos de la gente. Por ejemplo, diseñar un plan de trabajo o un programa, también ensamblar una pieza en un equipo y arreglar algo que se ha roto, son problemas prácticos. El asunto aquí es cómo cambiar cosas o situaciones de un modo impersonal. Los problemas relacionados con otra persona tienen un enfoque diferente. Esto se refiere a lo que ocurre sentimentalmente entre las personas. Aunque tales problemas a veces involucran a varias personas, lo más común es que la cuestión central tenga que ver con alguien en particular. Quizás se originan en el rompimiento de relaciones con una persona cercana, en la convivencia con alguien que nos critica constantemente, o también en el rechazo silencioso del ser que amamos. Aquí se trata principalmente de personas o problemas personales y emocionales, esto entre dos individuos o dentro de un grupo. Los problemas con nosotros mismos son aquellos que simplemente están ahí, sentimientos internos que nos complican la vida. Este tipo de problemas puede incluir la ansiedad, el temor o las preocupaciones sexuales. Tal vez tengan que ver con la autoestima o con algún otro sentimiento interior que no deseamos compartir con los demás. Sin embargo, rara vez los problemas pueden clasificarse dentro de esas tres categorías principales. En general, las dificultades que surgen en un área afectan también a las demás, pero decidir cuál es el asunto central en la presente situación es un punto de arranque, que es muy útil para crear un cambio. Por supuesto, siempre es bueno meditar acerca de la voluntad de Dios, pero a menudo los problemas prácticos tienen que ver más con el pensamiento y la acción que con la confianza y la oración. Sin embargo, esto no significa que debemos desechar la ayuda de la oración para encontrar soluciones. A veces, en los momentos de quietud, después de pensar en las distintas posibilidades de solución y orar para saber cuál es la más adecuada, puede ser que de repente se nos ocurra algo que no habíamos considerado antes. Tal vez la idea llega al despertar, o incluso en un sueño en la noche. Aunque es importante pensar en una amplia gama de posibilidades, a veces la solución se presenta sin necesidad de mucho análisis. Cierta vez supe de una mujer que tenía muy enfermo a uno de sus hijos. El niño necesitaba una transfusión de sangre, pero no podían conseguir un donante porque el paciente tenía un tipo de sangre muy raro. En un momento de oración silenciosa, la madre súbitamente recordó a alguien que había conocido hace muchos años y que había mencionado tener el mismo tipo de sangre de su hijo. Afortunadamente localizó a esta persona, quien se ofreció como donadora, y gracias a eso el niño pudo recuperarse. Esta historia nos recuerda el valor que tiene orar con una actitud receptiva. Aunque tendemos a considerar a la oración como un monólogo dirigido a Dios, a menudo la luz del conocimiento nos ilumina en la quietud. Esperar, permanecer en silencio, es casi siempre la forma más efectiva de orar. En efecto, cuando se trata de los problemas prácticos puede resultar muy útil pensar todas las soluciones posibles y analizar cuál de ellas nos hace sentir más o con tranquilidad interior. Si no hay urgencia, es recomendable dejar pasar unos días para saber si esa sensación de paz se mantiene. Nosotros allanamos el camino para solucionar las dificultades al indagar, esto hasta donde sea posible, en los perfiles del asunto central, cuando ya debe de estar resuelto o qué limitaciones tenemos, es decir, qué elementos no pueden alterarse y de qué recursos disponemos. Si las cosas no se aclaran a pesar de que pensamos y oramos mucho acerca de ello, podemos preguntarnos, ¿hay algo que nos ayude a orientarnos en una dirección positiva? El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu lámpara y luz en mi sendero. Tal vez esta lámpara solo nos muestre un paso, pero si lo seguimos es muy probable que el siguiente paso nos resulte más claro.
Aunque la definición de las dificultades es muy útil para resolver los problemas prácticos, en general es muy difícil encontrar la causa de los problemas de relaciones o de aquellos que tienen que ver con nosotros mismos. Los problemas de relaciones, por ejemplo, tienden a ser elusivos porque no siempre es claro lo que ocurre en el interior de otra persona. Si no sabemos lo que está mal, lo que necesita un cambio, es posible que nos invada la frustración y tratemos de obligar a la otra persona a cambiar. Esto sin darnos cuenta de que al forzarla es muy probable que originemos más problemas. Bajo tales circunstancias, lo mejor que podemos hacer es orar por el otro, no para que se someta a nuestra voluntad, sino para que le vaya bien y pueda ser feliz. Alguien dijo una vez que uno de los testimonios más convincentes del poder de la oración es el bien que resulta de orar por una persona que nos desagrada. Al orar buscamos la ayuda de Dios para mejorar la situación. Por tanto, la respuesta tiene que ser congruente con el amor de Dios. Pedir algo contrario a la voluntad de Dios es incongruente con una comprensión racional de la oración. Uno de los beneficios que el método científico ha traído al mundo es que ha ayudado a proporcionar una base de entendimiento en muchas áreas de la vida. El enfoque científico consiste en aclarar lo que existe. Esto es describir lo que es real. Esto cuando logramos también definir lo que existe y alcanzamos un punto de arranque tanto para el pensamiento como para la oración. Sin embargo, es importante observar que algunas cosas son más fáciles de definir que otras. Veamos por ejemplo cómo se podría explicar lo que es real en cada uno de los siguientes ejemplos. Un trozo de madera, una pintura, la fotografía de un amigo, una tarjeta conmemorativa dirigida a usted, una relación amorosa. Las primeras cosas de esta lista son más fáciles de definir porque son menos personales, pero la dificultad aumenta cuando tratamos de explicar las demás porque son más personales. A veces la gente se queja esto de que hablar acerca de las cosas espirituales es hablar acerca de algo que no es real. ¿Cómo puede ser real si ni siquiera puedes explicarlo? Necesitamos darnos cuenta de que las cosas más importantes de la vida son, a menudo, las más difíciles de describir. Asumir que solo es real aquello que entendemos claramente me hace recordar al borracho que perdió las llaves de su coche y corrió a buscarlas una cuadra más adelante. Debajo de una lámpara, porque solo ahí había más luz. El lugar más iluminado no es necesariamente el lugar donde se encuentra la realidad. Debido a que la ciencia ha tenido un gran éxito, esto en transformar el mundo en lo físico, tendemos a creer que la mejor manera de realizar los cambios consiste en utilizar el método científico, que es descifrar lo que es y emprender la acción. La aplicación de este método es más efectiva en aquellas áreas de la vida que están claramente definidas. Esto como ocurre con los problemas prácticos, pues podemos analizarlos esto directamente, y gracias a este análisis hemos logrado grandes progresos en el mejoramiento de la extensión y también de la calidad de vida. Pero el método científico resulta menos efectivo cuando se trata de las relaciones humanas. Es un hecho comprobado, de acuerdo a mi experiencia, que aquellos que se precian de ser objetivos, a menudo, no siempre, tienen dificultades para manejar los problemas domésticos. Tratar objetivamente de realizar cambios para que mejoren las relaciones familiares frecuentemente agrava las dificultades. Los problemas con nosotros mismos representan otra área en la que el pensamiento tiene una efectividad limitada. Es común que digamos, siempre me siento ansioso y creo saber por qué, pero no sé cómo evitarlo. Es mucho más fácil saber cómo cambiar las cosas o los acontecimientos que saber cómo manejar las emociones. Entonces, ¿qué puedo hacer? En esto, los descubrimientos de la psicología pueden ser de mucha ayuda. La ciencia, a pesar de sus limitaciones, ha sido muy útil al proporcionarnos un conocimiento de lo que ocurre en nuestro interior. No solo hemos alcanzado un conocimiento médico, la comprensión de cómo funciona físicamente el cuerpo, sino ahora también entendemos cómo funciona la mente en lo que toca manejar las emociones y los pensamientos. De todo lo que hemos aprendido acerca de la mente, una de las cosas más valiosas es el conocimiento de lo que en psicología se denomina represión. Saber cómo funciona la represión no solo es útil para conocernos a nosotros mismos, sino también nos ayuda a comprender a los demás y la forma en que nos relacionamos con ellos. La represión es lo que ocurre en el interior de la mente cuando experimentamos de súbito una situación trágica, esto como la pérdida del empleo o la muerte de un amigo, y a menudo la primera reacción consiste en exclamar, simplemente, no puedo creer que esto sea verdad. Cuando ocurre algo inesperado y doloroso,
Esta es la forma en que reaccionamos automáticamente en nuestro interior. El impacto provoca que la mente funcione en dos diferentes niveles. En un nivel estamos conscientes de lo que ha ocurrido, pero en el otro nos negamos a creer en ello. Yo pienso que Dios ha creado este mecanismo mental de esto de represión para ayudarnos a soportar el intenso dolor que nos invade al experimentar el efecto producido por una tragedia. La represión podría compararse con lo que ocurre en el ojo del ser iluminado, este que es repentinamente pasado por una luz intensa. Esto sucede, por ejemplo, cuando salimos de un edificio oscuro a la calle de un día muy luminoso. Como la luz cae directamente en el iris, entrecerramos los ojos automáticamente, esto para protegernos de la intensidad de la luz. En situaciones así, de momento nos resulta difícil ver, esto con claridad, y a medida que los ojos se adaptan al medio, vemos con más detalle lo que está enfrente de nosotros. Después de un breve periodo de ceguera temporal, vemos normalmente. De igual modo, cuando ocurre un acontecimiento trágico, la represión nos protege de ver lo que pasa. La represión amortigua la intensidad de los problemas emocionales que nos embargan. Cuando es mucho el dolor que experimentamos, esto repentinamente, la represión funciona de disminuir para que la mente solo tenga una conciencia limitada de ello. Pero es importante entender que, en general, el propósito de la represión consiste en darnos un apoyo temporal, un poco de tiempo para adaptarnos a la situación. Sin embargo, los problemas surgen cuando, a causa de la ansiedad, cerramos los ojos a la realidad y nos negamos a reconocer lo que ocurre. En este punto crucial es cuando la fe y la confianza se convierten en factores determinantes del cambio. Aunque la forma de resolver los problemas prácticos consiste en comprender lo que es y realizar los cambios, cuando se trata de problemas emocionales y espirituales, la solución consiste a menudo en aceptar lo que es y dejar que ocurra. Carl Jung usaba el término sombra para describir los aspectos de nuestro ser que nos desagrada. Todos tenemos aspectos que desearíamos rechazar, partes de nosotros mismos que no queremos reconocer. La forma de salir de los problemas emocionales es darnos cuenta de que aceptar todo lo que sentimos nos transforma. El psicólogo Carl Jung lo manifiesta de esta manera. Nosotros no podemos cambiar, no nos es dable escapar de lo que somos, a menos que aceptemos completamente lo que somos. Entonces la transformación parece realizarse casi sin que lo notemos. Aceptar los sentimientos de este modo, sin embargo, no quiere decir que esté bien dejarnos llevar por ellos. Actuar así es un signo de inmadurez. Es mejor decirnos, está bien sentir todo lo que estoy sintiendo, pero no debo dejarme llevar por los sentimientos. Si reconozco este sentimiento y acepto que es bueno tenerlo, me convertiré en una persona más integrada. Entender la represión de este modo no solo nos ayuda a realizar cambios en nuestro interior, también puede ayudarnos a mejorar nuestra relación con los demás. Una de las mayores complicaciones que surgen cuando reprimimos continuamente nuestros sentimientos o cuando nos rehusamos a reconocer lo que somos es la tendencia a proyectar en los demás los sentimientos que rechazamos en nuestro interior. Así como un proyector toma las imágenes de una película y las proyecta sobre una pantalla, los seres humanos podemos proyectar nuestras emociones sobre los demás. Tomemos el sentimiento de ira como un ejemplo. Si en vez de considerar la ira como una reacción normal cuando nos sentimos amenazados, pensamos que es algo malo, la rechazaremos para proyectarla en otra persona. Como nos negamos a creer que la ira proviene de nuestro interior, tendemos a pensar que viene de afuera. Ocurre algo semejante a esto. Experimentamos un sentimiento de ira, pero si consideramos que es incorrecto sentirse iracundo, tal vez nos neguemos esto a aceptar que estamos enojados. Mas, como este sentimiento sigue presente, entonces debe venir de algún lado, probablemente de la otra persona, no de nosotros. Sin darnos cuenta, proyectamos en otros los sentimientos que rechazamos en nuestro interior. La raíz de la mayoría de los problemas en las relaciones humanas no consiste en rehusarnos a obedecer ciertas reglas, sino en la falta de disposición para enfrentarnos con nuestra propia sombra, es decir, aquellas emociones que consideramos indignas, porque sin saberlo, culpamos a los demás de nuestras propias fallas. Tú estás enojado, eres muy débil, solo piensas en el sexo. Si nuestro deseo de repudiar las emociones que sentimos en nuestro interior es muy intenso, existen más probabilidades de que intentemos proyectar esos rasgos en los otros para de esta manera evadir la necesidad de realizar cambios en nuestra persona.
Una de las mejores maneras de descubrir nuestra propia sombra es observar qué es lo que más nos molesta, esto en las otras personas, y muy a menudo las cosas que nos desagradan de los demás son los defectos que nosotros también poseemos. Desafortunadamente, en vez de aceptar nuestras propias deficiencias de carácter, provocamos problemas de relación al culpar a los otros para cubrir nuestros propios defectos. ¿Cómo entonces podríamos solucionar esos problemas elusivos que nos afectan de manera tan profunda y perjudican nuestras relaciones? El problema central aquí es la negación, y lo opuesto de la negación es la fe. La negación dice, tengo que bloquear, no ver estos ciertos aspectos de la vida porque me causan miedo, me deprimen o me hace sentir indigno. La fe, por el contrario, no se deja llevar por un optimismo ingenuo, más bien vive consciente de la realidad y al mismo tiempo confía en Dios. La fe me asegura que, aun cuando a veces siento miedo o estoy deprimido, soy optimista porque formo parte de la creación de un poder superior, amoroso e inteligente. A diferencia de la negación, la fe estima que el mundo es bueno y confiable. La fe dice, es verdad que hay problemas en el mundo, pero se deben sobre todo al abuso del don de la libertad. Confío en que Dios me ayudará a mejorar física, mental, emocional y espiritualmente si yo así lo quiero, y a veces sin que me dé cuenta de ello. La fe forma parte de la vida de muchas personas que ni siquiera se consideran religiosas, pero que confían en las leyes del mundo natural y también en la obra del pensamiento humano. La gente de fe está dispuesta a arriesgarse porque creen en las leyes psicológicas como las que expresa lo siguiente: enfrentarme a mis temores es una actitud saludable. Pero una fe más profunda capta con mayor agudeza el significado de la vida. Las personas con una fe profunda, en vez de cimentar su confianza en la manera en que funcionan las cosas, saben que practicarse como con justicia o también con amor y, por supuesto, el perdón, tienen su fundamento en la bondad básica de la vida. Una fe semejante se respalda en la creencia de que un poder superior trabaja de modo permanente, esto que es para nuestro bien en este mundo que es muy complejo. Por tanto, los cambios se realizan de dos maneras. 1. Haciendo que ocurran, y 2. Dejando que ocurran. En general, cuando usamos las palabras yo puedo, pensamos propiciar que algo ocurra. Yo soy capaz de hacer algo con esto. O es regocijante saber que podemos actuar de algún modo para solucionar un problema a despecho de sus dificultades intrínsecas. Pero esta sensación de entusiasmo que nos lleva a poner manos a la obra puede hacernos olvidar que los cambios son factibles aun si solo dejamos que ocurran. A veces no nos damos cuenta de que la acción puede ser un obstáculo para que los cambios se realicen. Creo que fue Peter Marshall, alguna vez capellán del Senado de Estados Unidos, quien contó una anécdota acerca de un niño que le pidió a su padre que le desenredara una enmarañada cuerda de pescar. Cada vez que el padre deshacía un nudo, el niño metía los dedos con la intención de ayudarlo, esto para terminar más rápido. Amablemente, el padre le quitaba las manitas de la cuerda, hasta que el niño comenzó a darse cuenta de que la mejor manera de resolver el problema no era hacer algo, sino dejar que ese algo ocurriera. Aunque los problemas prácticos se resuelven por medio de la acción, las dificultades personales desaparecen si uno permite que algo suceda, nada más. Si yo pudiera decir qué es lo mejor, de acuerdo a mi experiencia, esto como terapeuta familiar, también para las relaciones humanas, sería no trates de cambiar a los demás. Respetar a otra persona también al escuchar realmente lo que dice, sin criticarla ni ofrecerle consejos no pedidos. Esto obra maravillas en la relación. Esto significa dejar que el otro revele su ser emocional, pero no quiere decir que debemos dejarlo que haga todo lo que quiera. Podemos informarle, no aconsejarlo, que nos causa algunas dificultades, o decir como me molesta que, o estoy preocupado por, y si es necesario, deberíamos explicarle lo que se debe hacer para que las cosas cambien. La clave consiste en manifestar tranquilamente al otro lo que sentimos y demostrarle que entendemos también su punto de vista al repetirlo con nuestras propias palabras. Una forma de aclarar la participación de Dios y la nuestra también en este proceso de curación es comparar lo que ocurre cuando sufrimos algún ligero daño físico. Un raspón, por ejemplo. Este se cura con un esfuerzo mínimo de nuestra parte. Basta mantener limpia la herida y tal vez aplicar un antiséptico. A medida que experimentamos una mejoría emocional y espiritual, vemos con más claridad que nuestra disposición es una parte importantísima en este proceso. Dios no cambia de modo automático la personalidad, así sea para bien, si nosotros no estamos dispuestos a permitírselo. También es evidente que Él no quiere quitarnos la responsabilidad de hacer por nosotros mismos aquello que nos ayude a convertirnos en mejores personas.
Apoyar es una palabra frecuentemente usada, esto por aquellos que participan en programas de recuperación de alguna adicción. Entender lo que es el apoyo, además de ayudarnos a mejorar nuestras relaciones con los demás, también nos permite recordar que, aunque Dios nos ayuda, no nos apoya de manera destructiva. En el campo de las relaciones humanas, apoyar significa a veces responsabilizarnos de otro, hacer nosotros lo que le correspondería hacer a él. Aunque el apoyo es una ayuda en apariencia, podría resultar destructivo si quien la recibe se forma una visión distorsionada de la realidad. Por ejemplo, un hombre bebe mucho, llega a casa, vomita en la sala y cae al piso medio dormido. La esposa, en plan de apoyar, se esfuerza por levantarlo, le ayuda a subir las escaleras, lo limpia y le pone su pijama. Cuando él se duerme, ella regresa a la sala, lava el piso y entonces, totalmente agotada, regresa a la cama. A primera vista parece que esto es lo que se debe de hacer, o que toda esposa considerada haría. Desafortunadamente, ella no se da cuenta de que sus actos en realidad propician o facilitan que su esposo siga bebiendo. No hacer responsable a alguien de su conducta no es una actitud tan amorosa como parece al principio. Ayudarle a no darse cuenta de sus actos se suma a su actitud de evasión y le proporciona un falso sentido de la realidad. Despertar en una cama limpia en vez de dormir toda la noche con la cara sucia de vómito es algo que facilita que las personas sigan bebiendo. A veces, lo mejor que podemos hacer por alguien es dejar que se dé cuenta de las consecuencias de sus actos. No protegerlo ni ayudarle a mantener su negación de la realidad es lo que se necesita para prevenir que siga destruyéndose a sí mismo y a los que le rodean. Tal vez necesitemos hacer una revaloración de lo que significa amar. Si hacemos algo que le corresponde hacer a otra persona por su propio bien, no necesariamente es un acto de amor. Si queremos fortalecer los músculos, necesitamos hacer ejercicios como levantar pesas. Pero si un amigo quiere facilitarnos las cosas ayudándonos a levantar las pesas, lo único que logra es impedir nuestro progreso. Lo mismo ocurre cuando se trata de la formación del carácter. Permitir que otra persona nos ayude en demasía puede resultar perjudicial para lo que pretendemos llegar a ser, hacer que las cosas ocurran, y en general es menos útil dejar que ocurran. A veces es difícil conocer la diferencia entre los actos que son verdaderamente amables y aquellos que resultan en tolerancia perjudicial. Bajo tales circunstancias sería bueno preguntarse, ¿esto que hago demuestra respeto tanto por mí como por la otra persona? Meditar en lo que significa actuar con amor no será muy útil esto para ver con claridad también lo que podemos esperar de Dios. A veces queremos que Dios nos facilite hacer algo que al final será dañino para nosotros o para los demás, y tales concesiones son, por supuesto, contrarias a la intención amorosa de Dios. En ocasiones, cuando Dios no nos facilita obtener algo que deseamos, pensamos que se debe a que no nos ama. En esos momentos necesitamos ver la situación no como algo aislado, sino en relación con otros acontecimientos de nuestras vidas. Si hurgamos en el pasado, podríamos obtener una perspectiva más profunda. Alguien una vez comparó la guía que nos da Dios con la experiencia de estar en un barco, esto sobre una amplia extensión de agua. Al mirar hacia adelante es difícil saber a dónde nos dirigimos, pero si miramos hacia atrás, a la estela que va dejando el barco, eso nos proporciona un sentido de orientación, pues gracias a ello sabemos dónde hemos estado. Al analizar mi vida en retrospectiva, veo momentos que me resultaron muy difíciles, pero que con el tiempo tuvieron consecuencias muy positivas. En lo que se refiere a los cambios en nuestro interior y en nuestra relación con los demás, parece haber dos elementos centrales para llevar a cabo estos con éxitos, que serían la aceptación y la oración. La aceptación puede prevenir de los demás como de nosotros mismos. La aceptación por parte de los demás nos prepara para vernos honestamente. Cuando alguien nos acepta, tendemos a pensar, si me ve tal como soy y aún así me acepta, tal vez estoy bien. La aceptación en general proviene de personas que son honestas consigo mismas y se caracterizan por escuchar cuidadosamente a los demás. Para los miembros de grupos de apoyo, esa persona podría ser su pareja, esta que ha estado ahí y posee una comprensión especial. Aunque muchos vacilan en acudir a la ayuda profesional para analizar sus problemas, existe entre los profesionales gente amable y atenta que puede ofrecer un conocimiento que la persona no entrenada no tiene. Tal vez usted necesite buscar hasta encontrar a la persona con la que congenie mejor. La aceptación por nuestra parte significa darnos cuenta de que es bueno experimentar, sin distinción, todos los sentimientos, pero no actuar de acuerdo a ellos. Aceptar los sentimientos es una forma de curarse de ellos.
Un paso crucial para aceptar los sentimientos consiste en no ocultarlos. Encontrar una palabra o una frase para describir lo que sentimos nos ayuda a obtener la salud. La fe en la subyacente bondad de la creación y en el proceso progresivo de curación interior nos ayuda a definir y nombrar nuestros sentimientos. La oración también es una parte vital de la curación en áreas personales de la vida. Orar significa presentarse ante Dios con la disposición de realizar todo aquello que sea benéfico para nuestra persona y para los demás. Así como alguien puede ofrecer a un carpintero una clase especial de madera para que construya un mueble único en su tipo, así también Dios trabaja con el material que nosotros le ofrecemos y lo refina por medio de la oración. Este material consiste en la información que hemos reunido y en las distintas alternativas que hemos considerado. Aunque al principio el progreso o el proceso parezca no oración, sino una simple meditación acerca del problema, la cuidadosa meditación se acerca mucho a la verdadera oración. Parte del proceso de la oración consiste en pensar en lo que debe ser hecho a la luz de la voluntad de Dios. Una mujer que se recuperaba a su adicción al alcohol, la heroína y la cocaína me dijo una vez que, cuando comienza a pensar que esas drogas no son en realidad tan destructivas, inmediatamente se pone a orar. Una breve conclusión acerca del enfoque práctico para llevar a cabo los cambios: es importante encontrar la forma más sencilla. Yo siempre me hago la siguiente pregunta: ¿cuál es la manera más sencilla de resolver este problema? A veces es mucho mejor aceptar una solución que sea un poco menos que perfecta, que seguir escudriñando a la espera de la solución perfecta. Yo animo a la gente a mantener un equilibrio entre la solución más completa y aquella que reduzca el dolor ahora. A veces tenemos una idea de la forma en que debería ser, y perseguimos la solución perfecta en vez de resolver el problema a un nivel menos perfecto y seguir adelante con la vida cotidiana. Aunque las soluciones circunstanciales no sean tan completas ni duraderas como aquellas que se encuentran gracias a un profundo análisis, las soluciones más superficiales a veces son las mejores. Les ofreceré un ejemplo extraído de mi propia experiencia para ilustrar lo que estoy diciendo. Bajo ciertas circunstancias me invade un neurótico temor a los pájaros. Generalmente no les tengo miedo cuando estoy en exteriores y ellos vuelan por encima de mi cabeza. Lo que me atemoriza es cuando me encuentro con un pájaro en algún lugar cerrado. Creo saber de dónde provienen mis temores. Cuando era niño, mi abuela tenía un perico. Si mi familia me llevaba a visitarla, ella abría la jaula y el perico volaba alrededor del cuarto. A veces se posaba sobre el hombro de mi abuela, y la simple perspectiva de que el pájaro aterrizaba sobre mí, esto con sus afiladas garras, me hacía sentir muy incómodo, por decirlo menos. Aunque intelectualmente yo sé cuál es la probable fuente de mis temores, el problema todavía me afecta desde el punto de vista emocional. Recuerdo que una vez estuve dentro de una jaula llena de pájaros en un zoológico, y mientras mis hijos se reían gozosamente y decían: «Mira, papá», yo trataba de cubrirme la cabeza con las manos para protegerme. Aunque sería posible explorar mis temores de manera más profunda para curarme de esta actitud neurótica e irracional, he preferido resolver la cuestión de manera práctica. Simplemente evito encontrarme con un pájaro en un lugar cerrado. Para mí no vale la pena recurrir a la psicología y solucionar esta cuestión. Si trabajara en un zoológico o tuviera que enfrentarme a situaciones en las que este problema tuviera graves consecuencias para mi vida, no dudaría en buscar una solución más adecuada. Pero como no es así, simplemente evito estas situaciones. Conozco mi neurosis y me he resignado a vivir con ella. Algunos podrían pensar que esta es una actitud de evasión, pero yo creo que algunos problemas son más dignos de considerar que otros. Reconocer que somos criaturas limitadas con elecciones limitadas es parte de esta sabiduría. Este análisis del valor y el cambio también resultaría incompleto si no se hiciera énfasis en la preocupación central del Reynolds Herold, donde él dice: la necesidad del valor y el cambio dentro de los grupos y las organizaciones, porque él pensaba que las organizaciones eran mucho más corruptas que los individuos que las forman, esto si se consideran aisladamente. En su libro El hombre moral y la sociedad inmoral, él dice: en todo grupo humano existe menos capacidad de autotrascendencia y menos capacidad para comprender las necesidades de los demás, y por tanto más egoísmo inmoderado que el que revelan en sus relaciones personales los individuos que las componen. La experiencia práctica parece corroborar sus afirmaciones. En las organizaciones a menudo escuchamos comentarios como estos: esa área no es de mi incumbencia, o simplemente es política de la compañía, o no podemos hacer excepciones.
Niebuhr señala que podemos, sin darnos cuenta, utilizar a la organización para eludir nuestra responsabilidad y hacer cosas que nunca haríamos de manera personal. Para Niebuhr, preocuparse de las personas no significa simplemente amar a los seres cercanos a nosotros, sino crear los cambios en aquellas áreas impersonales de decisión en que las organizaciones o el sistema dañan o deshumanizan a los individuos. Desde esta perspectiva, la persona espiritual no es aquella que se aparta del mundo para proteger su pureza personal o para encontrar la paz, sino aquella que se echa a cuestas la responsabilidad de mejorar el mundo degradado. A veces, las decisiones en apariencia impersonales pueden afectar profundamente la vida de muchas personas. Niebuhr nos anima a observar con cuidado esa organización, esto en particular de la que formamos parte, y a preguntarnos sobre los defectos finales que provoca el sistema que es en los individuos que no participan en la toma de decisiones. Si bien a menudo es difícil realizar cambios en las relaciones personales o en nuestro yo interno, en una organización o en un sistema que ya existe, esto con una necesidad especial de ese discernimiento y con esta fortaleza que provienen de pedir en oración este valor para poder cambiar. Felices 24 horas.